Estamos en esta serie que se llama Del sueño al destino. Diga conmigo, del sueño. Fuerte, vamos. Del sueño al destino. Y estamos hablando, hoy vamos a llegar a la mitad de la serie. De esas pruebas que tuvo que superar José para pasar de el sueño que Dios le dio al destino que Dios le dio. Y cómo el sueño que Dios puso en José no tenía mucho que ver con su destino. Fue el gancho que Dios utilizó para atraerlo al plan que tenía con él. Pero en ese pasar de los años, José tuvo que ir superando pruebas que formaban su carácter. Y esta serie está enfocada en formar su carácter, porque lo que sostiene el propósito de Dios en su vida no son sus dones ni sus talentos, es su carácter. Lo que va a sostener su familia es su carácter. Lo que va a sostener su ministerio es su carácter. Lo que va a sostener hasta su salud es su carácter, no las intenciones. Porque usted cuántas veces ha dicho, yo voy a empezar a hacer dieta. Esas son intenciones, pero el carácter es lo que te dice, no voy a comer eso. Me encanta, pero no lo voy a comer, no lo voy a hacer. No, yo voy a levantarme temprano en las mañanas a orar a Dios. Sí, eso lo dicen tus emociones, pero el carácter es lo que hace que cuando suene el despertador y todo está oscuro y está sonando ese viento en la madrugada, tú digas, no, tengo una cita con papá, voy a ir a hablar con él. Y te levantes. Eso solo lo hace el carácter. El problema es que la gente quiere llegar a lugares a través de sus deseos, pero uno no llega a un lugar a través de sus deseos, llega a través del carácter. Y eso fue lo que Dios hizo con José. Ya hablamos y empezamos con la prueba del orgullo. Después hablamos de la prueba del pozo, ¿recuerdan? Después estuvimos hablando de la prueba de ¿qué? Del palacio. Cuando José llegó y cómo Dios quería bendecir y quiere bendecirnos a nosotros, pero muchas veces no somos bendecidos porque no hemos aprendido a tener el carácter y aprender cómo alcanzar eso. La semana pasada me metí en problemas y hablé acerca de la prueba de la pureza. Y les dije que Dios puede utilizar cualquier tipo de vasos, grandes, pequeños, medianos y hasta rotos, pero que sucios Él no va a usar. Y que Dios anda buscando gente que quiera vivir una vida íntegra para que Dios pueda usarlos. Y entonces hablé muy claro de eso. Si usted no ha escuchado la predicación, búsquela en YouTube. Y escuchar ese tipo de cosas a la gente no le gusta, más en las redes sociales. Entonces ahí tiran mucho. Yo no estoy de acuerdo con eso. No, usted no tiene que estar de acuerdo conmigo. Eso es lo que dice la Biblia. Y es lo que nosotros tenemos que vivir y aprender. Y hoy vamos a hablar de algo que si usted lo aprende, esto le va a salvar su vida. Esto literalmente va a ayudarle para que usted pueda entender cómo funciona el mundo y qué es lo que Dios piensa de muchas cosas que nosotros estamos viviendo. ¿Sabe por qué? Porque la gente cree que a los hijos de Dios no nos puede pasar nada malo. La gente cree que es una injusticia que si yo estoy buscando a Dios pase por sufrimiento. Pero el sufrimiento de la vida tiene un propósito. Y Dios aprovecha cada lágrima que sale de ti para cumplir el propósito. Y si tú no entiendes cuál es el plan de Dios a través de las cosas que nosotros hacemos, porque escúcheme, Dios no quiere hacerte sufrir. Dios aprovecha que la vida te hace sufrir. Pero Dios creó el mundo, sí, Dios creó el mundo, pero este es un mundo caído. Y mientras vivamos aquí vamos a tener angustia, vamos a tener sufrimiento. Y nosotros como cristianos vamos a tener que vivir con eso. Aunque hagamos lo correcto, ok, eso es lo que quiero enseñarte. Vamos a decir nuestra declaración de fe al contar 3. 1, 2, 3. Este es el día para bendecirme, crecer mi fe, porque en su nombre. Vamos a volverlo a decir porque ya les enseñé que en nuestra boca hay poder para hacer eso. Y por eso hacemos esto cada día. Porque cuando nosotros declaramos la palabra, la estamos trayendo a nuestra vida. Y estamos diciendo que este es el día que hizo el Señor para bendecirnos. No solamente para venir a la iglesia, para bendecirnos y para hacer crecer nuestra fe.
porque sabemos que en su nombre vamos a hacer proezas. Entonces ahora usted lo va a declarar con fe, creyéndolo. 1, 2, 3. Este es el día que hizo el Señor para bendecirme y hacer crecer mi fe, porque en su nombre haré proezas. Muy bien, ahora sí, es un aplauso bien fuerte. Vamos a seguir en la historia de Génesis y vamos a leer que continuó. Recuerda que les hablaba la semana pasada que la esposa de Potifar puso sus ojos en José y lo buscaba cada día para acostarse con él. Y entonces José tomó la decisión y dijo: jamás haré yo tan grande mal a Dios primero y a tu esposo, porque él me ha puesto a dirigir todo aquí en esta casa. Y corrió y huyó y hizo lo correcto, porque en estas cosas, a nivel de nuestra pureza, muchas veces la salida es huir. Y no me voy a meter en eso porque hablé mucho la semana pasada de eso, pero quiero que sigamos leyendo. Cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y que había huido afuera, llamó a los de casa y les habló diciendo: mirad, nos han traído a un hebreo para que hiciera burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo. ¡Qué mentira! Ella era la que estaba. Pero vino él a dormir conmigo. Y yo di grandes voces. Y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. Y ella puso junto a sí la ropa de José hasta que vino su señor a casa. O sea, llegó Potifar. Y vea lo que le dijo ella a Potifar. Entonces le habló ella las mismas palabras diciendo: el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Y sucedió que cuando oyó el amo Potifar de José las palabras que su mujer había hablado, diciendo: así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor. Y tomó su amo a José y lo puso en la ¡qué injusticia! Donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en manos de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. José lo hacía. Escúcheme. Hoy quiero hablarle de la prueba de la prisión, porque todo hijo de Dios va a pasar por prisiones, va a pasar por sufrimientos. Y escuche, esto es lo que usted tiene que entender. Y algunos usted no los va a provocar, son injustos. Lo que José estaba viviendo era una injusticia. Le habían creado una mentira. Esta mujer lo estaba difamando. Él me buscó. Él se vino a mí. Mentira. Él huyó. Pero aún así, a pesar de todo lo que José trató de hacer lo correcto, tuvo que sufrir sufrimiento. El que tú hagas lo correcto no significa que no vas a tener que pasar por situaciones difíciles. Escúchame. Porque la gente cree que como yo amo a Dios, como yo sirvo a Dios, como yo vengo a la iglesia, eso me libra a mí de las cosas difíciles, y no es cierto. Por eso hay gente frustrada, por eso hay gente enojada, por eso hay gente que después dice: yo estaba todo bien, pero apenas empecé a venir a la iglesia tuve problemas, mejor dejó de venir a la iglesia. Todo estaba bien en mi vida, pero ahora yo estoy tratando de arreglar las cosas y vea todo lo que está pasando. No es justo. Y nos vamos delante de Dios y decimos: Señor, esto es una injusticia, ¿por qué está sucediendo esto?
Porque no entendemos que Dios desea utilizar esas situaciones que Él no provocó, que Dios no provocó esto. Esto lo provocó una mujer despechada. Una mujer que se sintió que la estaban rechazando e hizo todo para meter a este hombre a la cárcel. Esto no lo provocó Dios, pero Dios sí lo utilizó. Escúchame, Dios va a utilizar cada situación difícil que venga a tu vida. Él la va a aprovechar. Pastor, ¿y para qué la va a aprovechar? Es muy interesante porque, miren, donde José llegaba, Dios estaba con él. Donde usted llegue, Dios va a ir con usted. Si usted vive una vida que honra a Dios. Donde usted vaya, a cualquier lugar donde usted esté, la presencia de Dios prometió que Él iba a ir con nosotros, que Él iba a estar con nosotros. Y José llegaba, y José era una buena persona. No solamente era una buena persona, como Dios estaba con él, José todo lo que tocaba lo bendecía. Entonces José pasa de estar en un pozo y llega a la casa de un hombre muy famoso y se vuelve el jefe en esa casa y administraba todo. José llega a la cárcel y la Biblia no especifica cuánto tiempo después, porque José estuvo en esa cárcel 13 años. No especifica cuánto tiempo después, pero dice, José rápidamente se volvió el jefe ahí. Y todo lo que él hacía, Dios lo bendecía. Es más, después cuando José sale de ahí y llega al palacio, que más adelante les voy a hablar de eso en las próximas semanas, lo ponen y él dirigía todo. José siempre tuvo ese don porque Dios se lo dio. Pero ¿por qué José pasó por la cárcel? Porque José tenía el don, pero no tenía el carácter para sostener el don. Tú puedes tener la habilidad para hacer muchas cosas en tu vida, pero si tú no tienes el carácter para sostener eso, necesitas pasar la prueba de la prisión. Porque hay un montón de gente que tiene muchas habilidades. José tenía habilidades y la gente lo notaba y decía, este hombre hay que ponerlo. Este hombre, la forma en que administra, la forma en que dirige, la forma en que este hombre hace las cosas, wow, es impresionante. Y todo el mundo aquí en la tierra decía, wow, José hay que ponerlo a dirigir. Pero en el cielo Dios decía, José no tiene carácter para donde yo lo quiero. Y los dones de José no me impresionan, yo se los di para donde lo quiero llevar. Pero si yo lo llevo así, cuando él esté ahí lo va a echar todo a perder. Necesito formar su carácter. Necesito que aprenda. Y voy a aprovechar aún lo que esta mujer hizo con él para formar su vida. Entonces lo primero que quiero dejar claro es que las situaciones difíciles van a pasar. Y no es algo que sea motivante para nosotros. Y le voy a decir algo. El sufrimiento en la vida del hombre es bueno. El sufrimiento es bueno. Las angustias son buenas. Pastor, ¿de dónde saca usted eso? Le voy a enseñar. Vamos a ir a la Biblia y le voy a enseñar por qué Dios permite que esas cosas le pasen a la gente buena. ¿Por qué Dios permite que nosotros tengamos que sufrir, que tengamos que pasar por esas situaciones complicadas? Vea lo que dice Pablo en Romanos 5. Pero hay más. Podemos sentirnos felices aun cuando estemos en sufrimientos, porque los sufrimientos nos enseñan a ser pacientes. Y si tenemos paciencia, nuestro carácter se fortalece. Y con un carácter así, nuestra esperanza aumenta. Aumenta. Esa esperanza no nos va a fallar. Diga conmigo, no nos va a fallar. Porque Dios nos dio el Espíritu Santo, quien ha derramado el amor de Dios en nosotros. Si alguien sabía de sufrimientos era Pablo. Si alguien sabía sufrir por el Evangelio era Pablo. Si alguien sabía lo que era que le pagaran mal era Pablo. Pero Pablo aprendió algo y él dijo, ¿sabe? El sufrimiento es bueno en la gente. Y los hijos de Dios deberíamos aprender el proceso de las situaciones difíciles. Y eso es lo que le quiero compartir. ¿Cuál es el proceso de esa situación? Porque Pablo comienza diciendo, hey, alégresen cuando estén en sufrimiento. Otra versión dice cuando se encuentren en esas pruebas.
Pero vamos a dejar la palabra sufrimiento. Cuando nos encontremos en sufrimiento, dice Dios que nos tenemos que alegrar. La pregunta es: ¿usted se alegra? Entiendo que humanamente uno no se alegra, pero hoy quiero que usted aprenda, para que usted se dé cuenta y su espíritu se dé cuenta, que hay un proceso en eso. ¿Por qué? Primero, punto número 1, el sufrimiento produce paciencia. El sufrimiento, diga conmigo, el sufrimiento, no, dígalo fuerte, el sufrimiento produce paciencia. Cuando yo estaba estudiando esto, yo decía: ¿cómo yo voy a hablar de esto? ¿Y cómo yo le voy a decir a la gente que tiene que sufrir? Si eso no es popular, si eso no es algo bonito que hablar. Pero me di cuenta de algo. Esta serie se trata de formar carácter. Y no hay un solo versículo en la Biblia que hable de que el carácter viene a través de que alguien ore por usted. La Biblia no dice que si alguien ora por nosotros, el carácter viene. La Biblia no dice que el carácter viene cuando yo tengo cierto conocimiento. Eso no trae carácter. Los años dan carácter a la gente. No, los años no dan carácter a la gente. La posición que tenga la iglesia le da carácter. No, no le da carácter. Lo único que dice la Biblia que forma el carácter en las personas es el sufrimiento. No hay nada más. ¿Cuántos aquí quieren tener un carácter para que Dios los use? Levante la mano. ¿Qué le toca a usted? ¿Qué le toca? Sería lindísimo llegar donde alguien y decirle: hey, usted podría orar para que Dios me dé carácter. Claro, voy a orar por ti. Señor, dale carácter. Oh, ya tengo carácter. No, no se puede. Pablo decía: la única forma de tener carácter es a través de las situaciones difíciles, porque hay un proceso que Dios usa. Y cuando estamos en esas situaciones difíciles, algunas que nosotros provocamos, otras que la vida provocó, como José, necesitamos aprender cuál es el proceso. Primer proceso es: el sufrimiento produce paciencia. La paciencia es importante. Escuche, la paciencia, le voy a tratar de explicar bien qué es paciencia. Porque la paciencia en la vida de los seres humanos no es simplemente esperar. Eso no es paciencia, esperar no es. Es como cuando usted está, y lo digo con respeto, cuando usted está ahí, tiene que salir con su esposa o con sus hijos, y cuando hay 3 mujeres en su casa y solo está usted, las salidas son un poco complicadas. Entonces, ¿cuánto les falta? Nos vamos en tanto. Papi, ya vamos, ya amor, dentro de 10 minutos, ok, listo, ya yo estoy sentado ahí. Porque los hombres, el mismo pantalón. Y si uno es un poco psicótico, siempre la misma camisa negra, feliz. Listo, ya estoy listo. No me tengo ni que peinar, ahorro tiempo. Cuando llega la hora, ya 1 minuto, 5 minutos, me voy para el carro. Aprendí que no puedo tocar. No lo haga. No lo haga. Entonces yo estoy ahí, comienzo a poner canciones en la radio, comienzo a ver el celular. Ya después de que ha pasado bastante tiempo, yo estoy esperando, pero yo no tengo paciencia. Porque la paciencia no es esperar contento, es esperar alegre. Eso es paciencia, es saber por qué esperas. El sufrimiento en la vida del hombre, él tiene que producir paciencia. Y yo no vengo a decir aquí: yo soy paciente. No, estoy aprendiendo. Es como cuando usted viene de San José y usted viene y le agarró tarde, y es un viernes, 3:30, y usted viene ahí por esta recta que está tan bien diseñada, las calles de este país. Entonces hay 2 carriles que la gente convierte en 3 y se unen en 1. Y usted viene ahí, usted viene rápido, y de un pronto a otro, ¿qué es lo que pasa cuando usted viene en el carro? El carril de la parte del otro lado va más rápido. Entonces, por lo menos yo me paso. Y cuando me paso, descubro que el otro carril no se mueve. ¿Sabe? Si usted viene de San José algún día y quiere llegar rápido a su casa, no venga detrás mío, no me siga.
en los carriles que yo me meto los carros no avanzan, no me sigan. Entonces usted viene ahí, usted viene y de un pronto a otro, donde hay 2 carriles, empiezan a hacer 3 y la gente se empieza a meter aquí. Y usted entonces, la paciencia no comienza a fluir. Yo le estoy diciendo en mi caso, yo no sé usted, pero entonces yo vengo ahí y lo que más me enoja es que la gente comienza a dar campo. Me enoja y yo empiezo a pelearme solo y yo digo, pero ¿por qué dan campo? Yo vengo por el carril correcto donde tendría que venir y este otro, sí, como dice Randa, este otro filisteo incircunciso se viene por aquí y cuando llega me saca la mano así y me dice que le dé campo y yo le tengo que dar campo. Y entonces usted viene, ya voy a llegar, y de un pronto a otro se encuentra ese cañal después y usted, ay Dios. Eso no es tener paciencia. Paciencia es esperar en el proceso del sufrimiento que algo Dios te va a enseñar. Yo sé que es muy difícil en la calle, pero usted trate de comportarse bien, más que anda una postal en su carro que dice Milán. No haga cosas feas. Pero los hijos de Dios, cuando estamos pasando una situación difícil, la paciencia lo que te hace es que te enseña que en medio de esa situación difícil está Dios. Que en medio de la situación difícil Él va a sacar su mano. Vea lo que dice Juan 16. Yo les dije esto para que encuentren paz. ¿En dónde encuentra usted paz? Dice, yo les dije esto para que encuentren paz en mí. En el mundo ustedes tendrán que ¿qué? Pero sean valientes, yo he vencido el mundo, dice Dios. Jesús dice, ¿sabe? Aquí en el mundo ustedes van a tener que sufrir, muchachos, pero encuentren paz en mí. Encuentren paz en mí. Yo les voy a dar la paz. Yo voy a caminar con ustedes. Yo voy a hacer que las cosas sucedan. El sufrimiento, cuando nosotros lo entendemos, nos damos cuenta que produce paciencia en nuestra vida, porque nosotros sabemos que aún en las situaciones que no planeamos, que no queríamos, Dios está y algo nos va a enseñar y Él va a sacar algo bueno de ahí. Vea lo que dice Santiago 1: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que les falte cosa alguna. Es decir, usted quiere ser una mejor persona, usted quiere tener un buen carácter, necesita desarrollar paciencia, y la paciencia se desarrolla a través del sufrimiento, no hay forma. ¿Usted sabe que cada vez que usted le dice, Señor, dame paciencia, Dios le va a dar sufrimiento? Porque no hay otra forma. Es la única forma de pasar por ahí. Pero ¿por qué necesitamos tener paciencia? Porque la paciencia forma el carácter. Y ese es el punto número 2. La paciencia produce carácter en la gente. La paciencia lo enseña a ser alguien mejor. La paciencia forma nuestra vida y cada cosa que nosotros hacemos. Cuando somos pacientes, Dios comienza a actuar. Pero muchas veces nosotros no somos pacientes y por eso nuestro carácter no se desarrolla, y por eso lo que hacemos es cortar el plan de Dios. Yo quiero que vayamos a la historia de José y nos adelantemos en algunos versículos para que usted note algo muy interesante. Eso está en Génesis 40. Al cabo de 3 días levantará Faraón su cabeza y te restituirá a tu puesto, y darás la copa a Faraón en su mano, como solía hacerlo cuando era su copero. Acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien, y te ruego que uses conmigo misericordia y hagas mención de mí al Faraón y me saques de esta casa. Y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó. Los pongo en contexto. Cuando José estaba en la cárcel y estaba pasando esa prueba, que José duró 13 años siendo probado, 13 años en la cárcel desarrollando su carácter.
¿Cuántos años lleva usted pasando prueba? Ah, no, pastor, yo llevo más. Bueno, Moisés 40. Yo creo que la forma en que nosotros reaccionamos a las situaciones definen el tiempo de ese sufrimiento. Porque recuerde, con Dios usted tiene que volver a pasar la prueba una y otra vez hasta que la supere. Así pero a mí siempre me pasa esto, siempre estoy lidiando con el mismo tema y los mismos problemas. ¿Por qué no has superado la prueba? Porque te quedas en la primera parte. El sufrimiento lo tomas mal y nunca produce paciencia en ti, y entonces nunca produce carácter. Y otra vez lo mismo. Es eso, hay gente que vive su vida siempre con la misma prueba del dinero. Siempre está sufriendo con cosas de dinero, siempre. ¿Por qué? Porque no ha podido superar eso. No se ha vuelto alguien organizado, no le ha dado a Dios lo que corresponde, no ha hecho. Entonces una y otra vez está con lo mismo, con su carácter incompleto, porque no ha tomado la decisión. Vuelvo a la historia. José está en la cárcel y llegan dos hombres a la cárcel. Uno era el copero y el otro era el panadero del rey. Y a los dos los metieron a la cárcel, y estos hombres tienen un sueño, y José es el primer sueño que interpreta y habla con los dos y le dice: lo que significa el sueño es que a usted, al copero, el rey lo va a llamar de nuevo y le van a devolver su puesto. Y a usted, panadero, qué profecía más fea, a usted le van a cortar la cabeza. Al copero le gustó mucho la profecía, al panadero no tanto, se ofendió un poco. Pero José hizo algo, porque no había desarrollado la paciencia. Buscó al copero y le dice: hey, a usted lo va a llamar el faraón. Cuando faraón lo llame, háblele de mí para que me saque. El copero le dijo: sí, está bien, perfecto. Pasó lo que José dijo, mataron al panadero, al copero lo llamó el rey, el faraón, pero dice que se olvidó de él. Lo interesante es que pasaron 2 años, hasta que el faraón tuvo un sueño. Y todos los que estaban con el faraón no sabían qué significaba, y ahí estaba el copero y le dice: ay, mira, me acuerdo, hace 2 años un hombre que se llama José, que está en la cárcel, me interpretó el sueño, él te podría ayudar. Yo siempre había dicho: qué cólera con el copero, ¿cómo se olvidó de José? Pero viéndolo desde otro punto de vista, no fue un asunto del copero, porque ¿quién fue el que le puso el sueño a Faraón? Dios. La pregunta es: ¿por qué Dios se tuvo que esperar 2 años y no lo hizo la semana siguiente? ¿Por qué no cuando el copero salió, Dios puso el sueño en el faraón para que llamaran a José? Yo me imagino la escena así. José está ahí, está en la cárcel, pero aún en la cárcel está sirviendo. Ha pasado algo injusto, pero ahí está desarrollando paciencia, da la palabra, está bendiciendo a la gente, porque aún en medio de la situación difícil, José bendecía a las otras personas. Aún en medio de sus luchas y sus problemas, usted no deje de servir, no deje de actuar, no deje de creer, porque ahí Dios te está enseñando. José lo está haciendo. Pero José le dice al copero: hey, acuérdese de mí, sáqueme de aquí. Y todos los ángeles están aplaudiendo, diciendo: qué carga, José, Señor, ya lo vas a llevar al destino, ya vas a hacer. Y José dice: hey, acuérdese de mí. Y Dios dice: ay, muchacho, ¿por qué no tuviste paciencia? ¿Por qué, pastor? Porque si te saco ahora, José, vas a creer que son tus conexiones, que es tu manipulación, que fue por tu esfuerzo que vas a llegar ahí. Y después vas a tratar de hacer todo así. Así que te vas a tener que quedar otro tiempo aquí por no ser paciente, hasta que yo lo haga. ¿Sabe? Cuando nosotros no aprendemos paciencia, empezamos a tratar de arreglar las cosas a nuestra manera, y empezamos a manipular,
empezamos a creer que se trata de nuestros dones, de lo que yo soy, de lo que yo hago, de que entonces mi negocio va a prosperar si yo me uno con este y hago estos enredos y hago estas cosas, que mi ministerio va a prosperar si yo soy bien lambiscón con el pastor o con el líder. Y no se trata de eso. La gente que hace eso es la gente que no ha desarrollado su carácter porque no tiene paciencia. Pero cuando usted desarrolla su carácter y tiene paciencia y sabe esperar, sabiendo que aún en medio de la prueba yo sigo sirviendo, yo sigo haciendo. ¿Por qué? Porque Dios está metido. Yo dejo de retrasar lo que Dios quiere hacer. Cada vez, escúcheme esto, se lo digo como su pastor con mucho amor, cada vez que usted trata de meter la mano y arreglar con sus fuerzas, con su inteligencia, sin consultar a Dios, en lugar de adelantar, usted está retrasando lo que Dios quiere hacer. Y ese es un problema. Y necesitamos paciencia. ¿Por qué? Porque la paciencia produce algo más en nuestra vida. La paciencia produce otra cosa. La paciencia produce esperanza. Diga conmigo, esperanza. Esperanza. Cuando nosotros tenemos paciencia y esperanza de que en medio de la situación difícil ahí está Dios, que esto va a pasar y que va a pasar para bien. Y cuando yo tengo esperanza, yo no paro de caminar, porque sé que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Pero como muchas veces no somos espirituales, nosotros lo que hacemos es que no queremos sufrir. Y como no sufrimos, no formamos nuestro carácter. Y como no formamos nuestro carácter, no tenemos esperanza. Porque lo que le da esperanza a la gente es su carácter, no su conocimiento. ¿Cómo, pastor? Usted puede saberse toda la Biblia, pero si usted no tiene carácter, usted no va a usar esa Biblia para que le dé esperanza. Usted necesita tener carácter para saber, no, yo sé que las cosas no están saliendo como yo quiero, pero Dios es fiel. Y a pesar de lo que hoy yo estoy viviendo, y a pesar de que estoy en una cárcel que yo no planeé estar, que yo no quería estar, pero sé que Dios tiene un plan para mí y algo va a pasar. Eso es esperanza. Eso es esperanza. Vea lo que dice Proverbios 13. Cuando se pierde la esperanza, se debilita el corazón. Pero un deseo alcanzado es un árbol de vida. Cuando se pierde la esperanza, se debilita ¿qué? El corazón. ¿Por qué la gente se aleja de Dios cuando tiene sufrimiento? Porque no tiene esperanza. ¿Y por qué no tienen esperanza? Porque no tienen carácter. ¿Y por qué no tienen carácter? Porque no han sufrido, porque la gente no quiere sufrir. Y como la gente no quiere sufrir, no tiene esperanza y su corazón se debilita y por cualquier cosa se va. Y por cualquier cosa abandona. Y eso les pasa a los matrimonios, por cualquier cosa, no, nos dejamos. Eso le pasa a usted. Usted, Dios puso en su corazón empezar un negocio, una empresa o esto. Tenga esperanza. Dios está. Dios dio la palabra o no dio la palabra. Tenga esperanza. Ay, todo no está saliendo en los tiempos. Es el tiempo de Dios, tranquilo. Él está por medio de estas angustias formando tu carácter para que tengas esperanza. Ahora sí, mire, quiero que usted pueda ver algo en esta historia que es impresionante. ¿Qué fue lo que usó la mujer de Potifar para culpar a José? ¿Qué fue lo que usó? Su ropa. ¿Qué fue lo que usaron los hermanos para inventarle la historia o traer para que se inventara la historia de que una mala bestia había matado a José? Su ropa. Satanás utilizó lo mismo 2 veces, porque sabía que la primera le funcionó y esta segunda también le iba a funcionar. Escuche, Satanás no tiene trucos nuevos. Él sigue usando los viejos con usted una y otra vez para que usted caiga. Si Satanás sabe cómo llegarle a usted, si él sabe que la forma es a través de la murmuración, que la forma es a través de la pornografía, si la forma es a través, él va a tratar con los vicios, con lo mismo que usa una y otra vez. ¿Para qué? Para que usted renuncie. Para que usted en medio de la prueba, en medio del sufrimiento, usted deje de creer. Él va a venir con lo mismo. Él va a venir a decirle lo mismo.
Él va a tratar. Y lo hace con la gente una y otra vez lo mismo. Y lo peor es que todos los años, todas las veces hace lo mismo y le funciona. Porque nosotros no entendemos eso. Porque nosotros no lo tenemos en cuenta. Escuche esta frase, va a salir ahí en la pantalla. La esperanza no es creer que Dios me libra de los momentos difíciles. Esperanza es creer que Él camina conmigo en medio de ellos. Eso es esperanza. La esperanza de los hijos de Dios no es que Dios me va a librar de todas las situaciones difíciles. No, la esperanza es que en medio de la situación difícil Dios está. En medio de esto Él está. ¿Y por qué estoy pasando esto? Porque Él me está dando paciencia. Y esta paciencia forma mi carácter y me da esperanza. Y termino diciéndole esto. Y la esperanza trae resultados. La esperanza no avergüenza, decía Pablo. No avergüenza. ¿Por qué la esperanza no te va a avergonzar? Porque cuando nosotros creemos en Dios, no hay una sola palabra de Dios que se haya ido sin cumplirse. ¿Cuántos aquí tienen una palabra de Dios para su vida? Levante su mano. Usted tiene una palabra de Dios, deje su mano levantada. Esa palabra de Dios se cumplirá. Escúcheme, se cumplirá. Usted tiene que pasar por sufrimiento. Usted tiene que desarrollar paciencia. Usted tiene que desarrollar esperanza para que esa esperanza lo lleve a ese lugar. Porque un día, después de 13 años, Dios puso a José frente al rey, frente al faraón. Y José decía: valió la pena cada sufrimiento, valió la pena todo lo que pase aquí, porque Dios cumple lo que dice. Padre, aunque derrames lágrimas por tus hijos y aunque pases por situaciones difíciles, tranquilo. Si Dios dijo que iba a hacer algo, Él lo hará. Tú tienes que confiar. Pasa por el proceso. No le huyas al sufrimiento. Señor, ¿por qué estoy viviendo esto con mis hijos? No, Señor, ¿por qué? ¿Qué me quieres enseñar de esto? Yo nunca, ¿sabe qué le decía yo a mi mamá? Yo nunca voy a estar en una iglesia y ser pastor jamás. Hola. Porque yo llegaba a mi casa después de una fiesta, después de algo, y mi mamá, cuando estaba dormido, se metía al cuarto sin que yo me diera cuenta. Ponía sus manos sobre mi cabeza y decía: Señor, tú me dijiste lo que yo me iba a hacer, así que yo tengo esperanza en que tú lo harás. Y hoy mi corazón tiene sufrimiento porque mis ojos no están viendo la promesa, pero tú me das paciencia, tú me das carácter. Solo una mujer de carácter hace eso. Y oraba y decía: tú me dijiste, Dios, tú lo vas a hacer. Y hoy, después de, saquen cálculos, tengo 41, 25, 20 y resto de años. Hoy esa mujer que oraba por mí me dice: pastor, porque la esperanza no defrauda. Escúcheme, la esperanza no defrauda. Nosotros queremos que todo pase rápido, pero no necesitamos que pase rápido, necesitamos que pase bien. Pero Dios cumple sus promesas. ¿Qué tenemos que hacer? Y termino con este versículo. Cuando estemos pasando estas situaciones difíciles, tener esto en cuenta. Decía el profeta Isaías: grita de júbilo, oh estéril, la que no ha dado a luz. Prorrumpe en gritos de júbilo y clama en alta voz, la que no ha estado de parto, porque son más los hijos de la desolada que los hijos de la casada, dice el Señor. Dice, este pasaje no habla simplemente de hijos. Dice, ¿sabes si no has visto lo que todavía Dios te prometió? Y si ves que otros tienen mucho y tú pareces que en este momento no tienes nada y estás pasando el sufrimiento, ten esperanza y ten alegría en tu corazón.
porque son más los hijos de la desolada que de la casada. Porque aunque tú parezca que no tienes nada ahora, si tienes el corazón correcto, Dios no va a dudar en darte nada a ti. Porque Dios está en el cielo buscando a quien confiar. Y dice a este tiene muchos dones pero no tiene carácter. Este tiene muchas ganas pero no tiene carácter. Este ha sufrido, le ha ido mal, pero este tiene carácter. Y lo que yo le confío a él, no lo va a abandonar. Porque el sufrimiento le enseñó dónde correr cuando está pasando problemas. El sufrimiento le enseñó que no es a través de conexiones o de argollas. El sufrimiento le enseñó a tener una conexión conmigo, y yo a él le puedo confiar lo que sea. Así que tome. Eso es lo que hace Dios. Seguimos leyendo. Ensancha el lugar de tu tienda y extiende las cortinas de tus moradas. No escatimes. Alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Esa gente vivía en tiendas de campaña, digámoslo así. Y cuando tenían hijos no tenían que construir. ¿Sabe qué hacían? Ponían más varas y hacían más grande la tienda. Dios le decía al pueblo: hey, tu tienda, hazla más grande. ¿Cuánto, Señor? No escatimes. No tengas miedo. Ensancha el sitio de tu tienda, porque yo estoy trabajando contigo, y cuando termine voy a llenar tu casa de hijos espirituales. Escúcheme, líder, Dios va a llenar tu casa de hijos espirituales y forma tu carácter. Dios va a hacer lo que Él prometió hacer, pero está formando tu carácter. Pero mientras tanto, ¿sabe qué hacen las personas que tienen fe en medio de los problemas? Hacen más grande su tienda. Pero ¿por qué está pensando en hacer esto? Si usted, mire, no tiene nada. Ay, pero es que Dios prometió. ¿Para qué otro cuarto? No hace falta. No, voy a hacer otro más. ¿Por qué? Porque Dios prometió. Y yo he sido fiel y he aprendido a pasar el proceso. Y sé que en medio de esta prueba Él está, pero tengo esperanza, y la esperanza no defrauda. No va a defraudar a nadie. Porque te extenderás hacia la derecha, hacia la izquierda, y tu descendencia poseerá naciones y poblará ciudades desoladas. No temas, pues no serás avergonzada, ni te sientas humillada, pues no serás agraviada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y del oprobio de tu viudez. No te acordarás más. Porque tu esposo es tu hacedor, es Dios. El Señor de los ejércitos es su nombre. Y tu Redentor es el Santo de Israel, que se llama Dios todo, Dios de toda la tierra. ¿Sabe? Nosotros muchas veces no entendemos que nosotros somos hijos de Dios, pero como iglesia somos la esposa del Cordero, ¿no es cierto? ¿Quién se va a meter con la esposa del Cordero? Vive una vida que agrada a Dios. Estás pasando por dificultad, no importa, pero sigue. ¿Por qué? Porque Él va a sacar la cara por ti. Ponte de pie y permíteme orar por ti y pedirle al Espíritu Santo que te ayude a superar esta prueba, la prueba de la prisión, que desarrolla tu carácter, que te hace alguien digno de confianza para Dios. Si has estado, escúchame, si has estado durante este tiempo quejándote, si has estado durante este tiempo huyendo y no has querido enfrentar momentos difíciles, sufrimiento, has estado engañado, necesitas pasar por eso, necesitas enfrentar esas situaciones difíciles. No tengas miedo, Dios está contigo. Y eso va a desarrollar tu paciencia, y tu paciencia tu carácter, y tu carácter te dará esperanza, y la esperanza no avergüenza a los hijos de Dios. Y aunque te juzguen y te digan: qué barbaridad, usted no es que es cristiano y está pasando por eso, usted le tiene que decir: es que usted no entiende. Usted no entiende. Yo tengo esperanza y no defrauda, porque yo sé cómo trabaja Dios y lo que está haciendo conmigo. Y Él no se va a olvidar de mí. Así que si usted quiere, júzgueme, critíqueme, haga lo que tenga que hacer, pero no me atrase, porque tengo que extender el sitio de mis estacas.
porque Él va a cumplir lo que dijo. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, yo bendigo a tu iglesia. Espíritu Santo, yo he hablado lo que tú pusiste en mi corazón, Señor. Pero yo te pido, Señor, que tú desarrolles en nosotros la valentía necesaria para superar, Señor, esta prueba, para que nuestro carácter se forme, para que podamos aprender, Señor, para que podamos, aún en medio de las dificultades y las situaciones difíciles, Señor, de este mundo, entender que tú estás con nosotros y que tú no nos abandonas. Yo le pido al Espíritu Santo hoy que te dé fuerza. Yo le pido al Espíritu Santo hoy que te dé sabiduría para actuar de la manera correcta. Todo plan del enemigo en contra tuya, de tu familia, es destruido en el nombre de Jesús. Pero te pido, como tu pastor, no abortes el plan de Dios. Enfrenta la situación difícil. Sé que tal vez las cosas no están saliendo como tú los habías planeado, pero tranquilo, Dios aprovechará todas esas cosas. Si necesitas que Dios desarrolle ese carácter en ti, dile: Señor, ayúdame a esperar pacientemente, ayúdame a entender, Dios, que tú estás. Y si hay momentos donde sientes que ya no puedes más, que ya llegaste a tu límite, Él va a estar ahí para consolarte. Él va a estar ahí para abrazarte, para decir: tranquilo, todo está bien, yo estoy trabajando en ti. Yo sé que esta cárcel es fría, yo sé que esta cárcel es difícil y es un poco oscura, pero yo no diseñé una cárcel para ti, yo diseñé un palacio. Pero necesitas pasar por la cárcel para desarrollar el carácter que necesitas en el palacio. Así que tranquilo, porque yo estoy en todo esto. Yo estoy en todo esto. Yo estoy en todo esto. Padre, que tu Espíritu Santo, Dios, hoy nos llene. Que tu Espíritu Santo, Señor, hoy trabaje en nosotros. Aunque la duda me atormente, yo no confío con la mente, lo hago con el corazón y esperaré en la tormenta. Aunque tardare tu respuesta, yo confiaré en tu providencia. Tú siempre tienes el control. Esperamos en ti, Dios, pacientemente. Pacientemente. Dile: Señor, yo voy a esperar en ti pacientemente. Y esperaré pacientemente, aunque la duda me atormente. Yo no confío con la mente, lo hago con el corazón y esperaré en la tormenta. Y aunque tardare tu respuesta, yo confiaré en tu prominencia. Tú siempre tienes el control. Que el Señor te bendiga y te guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ti y te dé paz. Que en medio del sufrimiento forme carácter en ti, para que pueda depositar sus promesas en tu vida. Le pido al Espíritu Santo que te guarde, y toda obra del enemigo en contra tuya es derribada. Todo argumento que se levante contra el conocimiento de Dios es derribado. Y sal de aquí con una esperanza que no avergüenza. Sal de aquí creyendo que Dios tiene un plan y que Dios no se ha olvidado de ti, ni de tu casa, ni de tu familia, y que lo que Él prometió, Él lo cumplirá. No importa si has tenido que esperar por muchos meses o por muchos años, aprende a esperar con paciencia la promesa, porque la promesa llegará si tú te mantienes confiado, haciendo lo que Él quiere que hagas.
Que tengas una semana bendecida. Que Dios guíe tu vida, que Dios guarde tus hijos, que envíe ángeles alrededor de tu casa y te proteja, que bendiga tu empresa. Oro por los que están enfermos para que el Espíritu Santo de Dios los sane y para que esta semana sea una semana llena del favor de Dios. Oro por cada líder de grupo de amistad para que haya salvación en ese lugar, para que la presencia de Dios esté en ese lugar. Y hoy oro, Señor, por cada uno de ellos, también para que tú despiertes un espíritu, Señor, de búsqueda tuya, Dios, para que tú los despiertes, para que tú, Señor, los llames, para que ellos puedan tener un tiempo contigo, para que ellos puedan fortalecerse, Dios. Despierta hambre, Señor, en esta casa por tu presencia, por tu favor, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.